A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados, estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida, ¿y tú? Muy bien, pues. Qué bueno, sí, hace frío, está feo, pero... Sí, bueno, pero es invierno. Ay, que sí, es verdad. Así que vamos a estar vestidas más bien, elegantes. Bien abrigadas, sí. Exacto. Pero el invierno no es lo mío. ¿No es lo tuyo? No me gusta. Bueno, pero ¿a dónde vamos a ir ahora de viaje? Hay menos invierno. Sí, bueno, esperemos, pues. Ojalá. No, me refiero a este programa. Pensé que el viaje que nos íbamos luego. Sí, ahora nos vamos de viaje, eso es verdad. Como pronto, vamos a ir a Escandinavia, ahí, semana. Claro. No, ahí supuestamente es verano, pero va a estar... Claro. Hay que pensar que va a ser frío. Pero ¿A no, dónde nos yo vamos me refiero virtualmente? a dónde vamos a viajar hoy. Sí. Hoy vamos a irnos a un subcontinente, porque es mucho más que un país. Es una historia diversa, compleja, pero que es algo tremendamente atractivo, porque estamos hablando de un país que está a puertas de convertirse en una potencia por decidir desde el año 91 hacer las cosas bien. Y por lo tanto, para 2026 es el país que más va a crecer. Además, el país más poblado del mundo. Así Nos es, estamos también refiriendo a la India. Sí, sobrepasó a China ya como el país más poblado del mundo, con más de 1.470 millones y probablemente son muchos más. O sea, hay que entender, creciendo. Exactamente, increciendo. Hay que entender que la India, como tú decías, es un mundo y que efectivamente uno podría pensar que teniendo todo en contra, ¿ya? A partir del año 91 tomaron las decisiones correctas y hoy día, claro, o sea, es realmente una potencia. Y de ser un país súper pobre, hoy día es un país rico. Por supuesto, y además es un país que es, claro, rico. Si uno mira el PIB, digamos, el per cápita, ha mejorado, pero sustancialmente. Pero a pesar de eso es un país de enormes contrastes, Claro, porque así como uno ve una pobreza extrema, uno ve también una riqueza extrema, pero pareciera ser algo muy complejo de comprender para el occidental, porque hay una especie de conformismo que probablemente en Occidente no se da. No existe esa envidia profunda que se da en todas partes y que permite el florecimiento, por ejemplo, del marxismo. Y esto tiene que ver con una tradición, una espiritualidad que está muy arraigada en la India desde el comienzo y básicamente en ese conformismo de entender que, bueno, te tocó vivir cierta vida, pero si lo haces bien y vas por el correcto camino, en la próxima vida, ese concepto de que siempre hay una próxima vida, implica un cambio de actitud, porque si nosotros pensamos, el marxismo lo que busca es el paraíso terrenal en ahora, esta vida, ya, claro. Ahora, material. Ellos, en su filosofía y en su vida, el despojarse de lo material es algo que ir livianos por la vida, podríamos decir, es algo que define, podríamos decir, a la India. Exactamente, o sea, uno podría pensar de que la historia de la India, que ya vamos a entrar en eso, podría existir así como una especie de determinismo, ¿ya? Porque claro, ya vamos a hablar que ellos tuvieron el régimen de castas y a pesar de que fueron abolidas legalmente, la gente sigue viviendo más o menos bajo ese mismo sistema, pero no es determinismo, pues es la absoluta libertad, completa y absoluta libertad de decidir aceptar tu karma, y actuar en el fondo correctamente, de manera que eres libre de actuar correctamente, de hacer lo correcto, de manera que en la próxima vida te encarnes en algo mejor. Y eso tiene que ver, como tú decías, desde prácticamente los orígenes, y que son unos orígenes súper antiguos, porque hay que remontarse, o sea, hay que pensar que esta es una historia que tiene 5.000 años, y más o menos en la misma época en la que en Egipto teníamos los faraones y las pirámides, en torno al Valle del Indo, del río Indo, surgieron civilizaciones que son de las que todavía hay mucho por aprender, pero que de lo que ya se sabe extraordinarias, que es lo que se conoce como las civilizaciones del Valle del Indo o el periodo harapense,
porque se desarrollaron ciudades, las dos más importantes y las más conocidas son la ciudad de Harappa y Mohenjo-Daro, con un desarrollo, con un urbanismo, No, o sea, con sistema de alcantarillado, exacto. o sea, cosas que muchas ciudades no van a tener hasta muchos siglos después. ¿Ya? El tema es que los historiadores, hasta el día de hoy los arqueólogos, en el fondo lo que no se ha podido es descifrar el lenguaje que ellos hablaban, y entonces por eso todavía permanece como una civilización media, o sea, que tiene mucho que decir. ¿Ya? Pero, Exacto. Los vestigios monumentales hablan por sí mismos, pero el poder comprender, porque se han encontrado además, podríamos decir, orfebrería, que muestra una sofisticación, pero también figuras de deidades, específicamente diosas, madres, que además hay que decir una cosa, tienen minifalda, inventaron la Sí, minifalda, o sea, muy temprano en la vida. Pero además diosas madres que a diferencia de otras culturas donde siempre son gordas, grandes, no, estas son flaquitas, ya podríamos decir, unos tocados y con preciosos. unos tocados, claro, que además en varias de ellas se ve que hay vestigios de, digamos, de aceite y lo que demostraría que además son luminosas, es decir, eran lámparas de gas o de algo, digamos, llevaba la luz, la mujer lleva la luz, una cosa Claro, y importante. entonces este diosas madres, que son en el fondo por la fertilidad, diosas de la fertilidad supuesto. y todo eso. Claro, pero a pesar de conocer todo eso y de conocer esa espectacularidad, ciudades gigantescamente grandes, o sea, toda una zona Sí. bien importante. No se sabe, por ejemplo, qué tipo de gobierno tenían. No, porque Ya. el problema es que hay escritura, pero no está descifrada la escritura. Claro. Y por lo tanto no se puede saber, todos son suposiciones. O sea, hay una figura como de un sacerdote, rey sacerdote, digamos, claro. el rey sacerdote, pero no sabemos ni siquiera si era rey, ni No. si era sacerdote. Básicamente es por su atuendo, por la distinción, pero sí podemos ver a través de estas cosas de que es una sociedad tremendamente ya jerarquizada. ¿Ya? Y eso es importante. Sí, Pero y que tenían comercio. por supuesto, Bueno, o sea, obvio. movida por el comercio es precisamente el motor de la historia y de hecho hay tablillas que tienen escritura y que yo podría de alguna manera Sin saber suponer leerlo, claro. que se refieren a tratados comerciales, porque efectivamente a acuerdos comerciales, porque la escritura que nace en Mesopotamia no nace para hacer filosofía Ni poesía. ni poesía, sino para hacer negocios, debes. son pagaré. Exactamente, hay que anotar, obviamente. Tú me Bueno, debes imagínate tanto, el entonces olvido yo te con obvio. respecto al dinero, o Sí, sea, el pues, ser sería humano. fantástico que la gente se olvidara que de las Bueno, deudas. hoy día hay proyectos que quieren el olvido financiero, Sí, pues, básicamente. exactamente, sí. ¿Ya? Así que bueno, estos fueron súper desarrollados, pero claro, llegó un momento en el que entran en decadencia. Siempre se había explicado que la decadencia había venido por la invasión, ya vamos a ver, de pueblos los extranjeros. Claro, pero hoy día se sabe que empezaron a decaer y a perder mucha importancia antes, ¿ya?, de las invasiones, probablemente porque cambió el rumbo del río. Y porque ¿ya?, se debilitó el comercio. Se debilitó el comercio, efectivamente. Y entonces, posterior a eso, cuando ya están debilitadas, se produce la invasión de estos pueblos indoarios, que son pueblos indoeuropeos, que habrían venido así como podríamos decir, o sea, que van a ir hacia Europa y hacia la India, por eso el nombre. ¿Ya? Y estos pueblos van a mezclarse, podríamos decir, con los habitantes originarios, pero aquí ya la jerarquización se va a hacer cada vez más Sí. importante porque estos pueblos arios van a comenzar a llamar a los pueblos que habitaban ahí como dasas o drávidas, que era gente de piel oscura. Y obviamente ellos, los arios, van a quedar por encima en la jerarquía y les van a cobrar impuestos, en el fondo los van a someter, los van a, podríamos decir, esclavizar, y comienza a darse, podríamos decir, a aumentarse esa jerarquización. Van a traer estos pueblos arios también su propio panteón de dioses, que se va a combinar con los dioses que tenían esto, y comienza a desarrollarse en el fondo un sinnúmero de deidades. Pero tal vez lo más importante de estos arios o indoarios es que ellos van a traer los Vedas, ¿ya? Y los Vedas son los textos más sagrados de la India, son 4, que por mucho tiempo van a ser tradición oral y que finalmente se van a poner por escrito. Donde probablemente el Rig Veda es el más importante Exactamente. y los otros tienen que ver con los ceremoniales y otras cosas, pero ahí está el corazón, podríamos decir,
de la visión, de la creencia, de lo que va a representar la India posteriormente. Claro, y ahí se empieza, podríamos decir, como un proceso espiritual en la India, que es lo que va a llevar finalmente a la conformación de lo que es el hinduismo. Pero eso toma más o menos como 1000 años y se habla de primero un periodo védico. Claro. Después de ese periodo védico va a venir un segundo periodo que es brahmánico, porque claro, de todo este sinnúmero de dioses va a surgir Brahma, que sería como el creador, el básicamente. dios creador, exactamente. Y posteriormente se le va a agregar, cuando ya surge el hinduismo, otros 2 dioses fundamentales que son en el fondo los que conforman la Trimurti hindú, que son el dios Vishnu, que es el regenerador, y el dios Shiva, que es el destructor, y que tiene una labor súper importante porque ellos creen básicamente en el ciclo, o sea, esto se renueva todo el tiempo, entonces para que haya renovación tiene que haber destrucción, o sea, no es una visión negativa, de un Dios negativo, sino que todo lo contrario, es quien permite la regeneración. Exactamente, para que Brahma vuelva a crear. Entonces, ese concepto del círculo, en el fondo, cíclico, es lo que ellos conocen como samsara. Y eso mismo se explica en la vida, o sea, la vida es un ciclo en el que se renace en otra vida. Y ahí vienen los conceptos importantes que son, en primer lugar, el dharma, ¿ya? Y el dharma es como el deber ser, o sea, como hay que actuar. Después, el karma, que no es como nosotros lo entendemos muchas veces, porque uno de repente dice el karma es como que no algo una determinación. Es claro. No, es el karma, es lo que te tocó, lo que tú puedes aceptar libremente para hacer, digamos, el camino correcto, hacer lo correcto, poner el mérito correcto, porque todo eso está establecido. Y si tú lo haces, bueno, libremente, por tus acciones, tus buenas acciones van a tener buenos resultados y te van a encarnar mejor. Tus malas acciones van a tener malos resultados y por lo tanto, si eres una cucaracha, es tu culpa. Exactamente. Entonces, esos 2 conceptos son fundamentales, el ciclo y finalmente también el concepto que ya aparece en el hinduismo, que es el concepto del nirvana, que ellos llaman el moksha. Nirvana es, en el budismo se llama nirvana, que en el fondo cuando efectivamente logras la liberación de todos estos ciclos y alcanzas, en el fondo podríamos decir, el entendimiento. La fusión con el todo. Exactamente. Así que así se comienza a desarrollar una religión con una espiritualidad que tiene, o sea, millones de dioses, hemos nombrado, o sea, Brahma de hecho ni siquiera es popular hoy día en la India, son mucho más populares dioses como Parvati, que es la diosa madre, Ganesha, que es el que tiene cara de elefante, que es hijo de Shiva y de Parvati, claro, o sea, es toda una mitología, o sea, un panteón de dioses impresionante. Es un panteón enorme. Claro, y entonces y hay distintas vías, ¿ya? Para alcanzar en el fondo esta iluminación y la eliminación, podríamos decir, de todos estos ciclos. Y una de esas vías, y es probablemente la que nosotros sentimos más cercana, es el yoga, ¿ya? Porque el yoga tiene que ver con aprender primero que nada, controlar la respiración, el autocontrol y posteriormente alcanzar el conocimiento. Sí. Claro. Entonces, bueno, se produce toda esta espiritualidad, este surgimiento de espiritualidad en un periodo en el que la India pasa de ser un mosaico, ¿ya? De distintos reinos a lo que se conoce como el periodo de las Mahapanadas, que van a ser cuando ya se conforman 16 reinos importantes. Sí. ¿Ya? De esos reinos importantes que van a ser, algunos van a ser monarquía, otros van a ser como unas confederaciones. Como muy parecido digamos a Italia, donde en el norte habían ciudades-estado, había o en Alemania principados y en el fondo diversas, digamos, institucionalidades distintas que finalmente van a conducir a la estructura del país. Porque de esas 16 posteriormente ya vamos a tener en varias ocasiones, y aquí un poco para contarlo en simple, porque la historia es muy, muy compleja, donde efectivamente van a haber distintos imperios, podríamos decir, que van a poder constituir el subcontinente casi en su totalidad, porque hay que decir que el sur, en la mayoría de los casos, no está presente. Pero vamos a ir a comerciales y volvemos.
En agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Bueno, estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la India, de estos imperios, donde tenemos por una parte el Maurya, el Gupta, en fondo hay varios que van a unir, donde efectivamente en varios de estos tiempos, y aquí probablemente en esos periodos, lo más importante es el nacimiento y la vida y las implicancias que va a tener probablemente para todo y para la vida para permanente, la figura de Siddhartha Gautama, que es el Buda. Exactamente. Y Buda significa despertar, simplemente. Así que todos estamos llamados a poder ser Buda en la vida, ¿ya? Y claro, aparece en los reinos del norte, aparece este personaje que era un príncipe, claro. Exactamente, que nace, desde el momento que nace, habrían habido signos, en el fondo, de lo que iba a ser su despertar. Siempre hay como esta idea de la profecía. Exactamente, ¿sí? Cuando nace, de recién nacido habría dado 7 pasos, claro. Recién nacido. 7 pasos y habría dicho en el fondo que él iba a alcanzar la iluminación. Y entonces después de que él nace, se le aparece un sabio al padre, que era el Rajá en el fondo de este reino, y le dice que este niño puede ser o un gran gobernante o un místico espiritual, una cosa así. Y el padre dice, no, qué horror, él quería que lo siguiera en el fondo como gobernante, y va a decidir en el fondo encerrarlo en el palacio y no permitir que vea el exterior, que no conozca el exterior. Pero cuando Buda se casa, ya incluso tiene hijos, Siddhartha más bien, Siddhartha Gautama, cuando cumple 30 años, tiene curiosidad, sale. Y cuando sale, bueno, va a conocer el sufrimiento. Exacto. Y va a ver a una persona, en el fondo, adulta, y se va a dar cuenta de que en realidad uno, en la medida que crece, se va poniendo... Una persona vieja, claro, una persona anciana. Anciana, pero se va a dar cuenta de que... lo que pasa en la vida se alcanza, la sabiduría se alcanza en ese momento, pero pierde ya es tarde, el vigor. Claro, porque ya empieza a ser tarde, ¿cierto? Después va a haber una persona enferma, después va a haber a un muerto, y entonces se da cuenta de que eso es la vida. Y también va a haber a un mendigo que sonríe. O sea, la pobreza, pero ese hombre le sonríe, y él se pregunta ¿por qué sonríe el mendigo? Y empieza a buscar, y decide primero irse a una vida de asceta, así al máximo, al extremo. Terminó los huesos. Exactamente. Y se da cuenta que no va por ahí, que todo tiene que ir por el camino del medio. Todos los extremos son malos, ¿ya? Después decide aprender con 4 sabios, aprende de todo y se da cuenta que, bueno, llega un momento en que los sabios ya no le pueden enseñar nada más, y que él sigue preguntándose cuál es el origen del sufrimiento. Y finalmente va a decidir sentarse bajo un árbol, como una higuera, exactamente, y no levantarse hasta no encontrar la respuesta. Y obviamente lo que hace es comenzar en el fondo a meditar, obviamente que a controlar su respiración, todos los sentidos, y finalmente le llega la iluminación. Y por eso es Buda el que ha despertado, porque alcanza la verdad y se da cuenta de 4 nobles verdades y de un camino óptuple, 8 pasos para conseguirlo. Que en el fondo a la conclusión que él llega es que el sufrimiento surge porque tenemos deseos insatisfechos. Sí. Y esos deseos insatisfechos son producto de nuestra ignorancia. Y uno puede aplacar esa ignorancia, ¿no?, a través del conocimiento, y dejar de desear. Porque la felicidad no está en el deseo constante. Bueno, ahí hay una similitud, un poco lo planteábamos cuando hicimos la charla de la India con respecto a el origen de lo que es, podríamos decir, la antropología y la ética cristiana incluso, porque claro, en el cristianismo también está, ¿cuál es el camino a la felicidad? Bueno, el camino a la felicidad es orientarse siempre hacia el bien. Y el gran problema del siglo XXI es que la gente está muy insatisfecha porque piensa que la felicidad está en lo que, podríamos decir, desde el siglo XIX le han establecido que es lo material. Y ahí, por lo tanto, cuando tú pones la felicidad en lo material, no la alcanzas nunca, porque dices, cuando me compre el auto voy a ser feliz. Te compré ya el auto, no eres feliz. Cuando me compre la casa voy a ser feliz. Te compré la casa y no eres feliz. Y por lo tanto, es el gran drama de poner la felicidad donde no está. Y por lo tanto, Chesterton decía, para tener lo suficiente, hay 2 alternativas: acumular cada vez más, que es lo que muchos hacen, o desear menos. Por lo tanto, llegamos al mismo punto del deseo, el deseo insatisfecho, lo deseo, lo necesito, la típica cosa, lo necesito. Pregunta, ¿lo necesito? No, claro, y uno como que se autojustifica diciéndonos que en realidad los necesito, o hoy día también mucho es, bueno, ¿sabes qué? Yo me lo merezco. Entonces, claro, como me lo merezco, me lo compro nomás. Claro. Sí.
Exactamente. Así que Claro, pero es que bueno, el mundo sobre todo occidente que ha perdido además ha perdido toda la mística sí. y por eso el gran está drama de es moda. el materialismo. Claro, y por eso es como que estuviera de moda toda la espiritualidad que viene de la India, porque Por la supuesto. gente como que intenta encontrar respuestas en estas respuestas que vinieron de Oriente cuando nosotros en La teníamos. la teníamos. Y la tenemos. De Claro, hecho. pero lo que pasa es que se perdió. podríamos Exactamente. decir. La gente lo olvidó. Exactamente. Pero bueno, surge eso. Hay que decir que este hombre muere muy, muy anciano, 80 años, y cuando él muere, él alcanza el paranirvana, ¿no? O sea, el paranirvana lo logra quien ha alcanzado el nirvana en vida, o sea, entender, No, y eso alcanzar la es como la iluminación fusión con el con el universo mismo, absoluto, o sea, una cosa realmente extraordinaria. Y para el hinduismo, bueno, va a ser una de las reencarnaciones del dios Shiva, ¿ya? Que es el que preserva. Y que se reencarna varias veces y que incluso tiene que existir una última reencarnación de Shiva en el momento en el que el mundo... No es Shiva, o sea, Vishnu, una última reencarnación de Vishnu cuando el mundo esté en una catástrofe. No, y ese es como Kali, una cosa así. Claro, una cosa. Vamos. Sí. Así Bueno, que, pero más allá de la religiosidad, que esto obviamente va a permear, vamos a tener distintos imperios, y hasta que llegamos un poco adelantándonos a lo que va a ser, porque va a estar el Gauta y hay construcciones importantes, pero probablemente aquí hay que comprender que en algún minuto incluso va a llegar el Islam, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener sultanato ya y por largo tiempo. O sea, tenemos estos momentos en que se une el territorio, se divide el territorio, se pelea el territorio ya y básicamente... Y en el caso del sultanato de Delhi, lo interesante es porque le va a agregar, podríamos decir, una nueva característica a la India, porque claro, va a haber población musulmana que se va a islamizar, evidentemente, entonces vamos a tener la entrada de esta nueva religión, algo que después con el tiempo, bueno, va a significar problemas. No, sin duda. Bueno, y posteriormente en todas estas uniones vamos a encontrarnos con el imperio mogol, que probablemente es el que tenemos en la retina, porque es el último, digamos, gran imperio que constituye prácticamente toda la India. El primero es Babur, que efectivamente va a fundar este imperio. Y de sus hijos hay, digamos, bastante que decir. Primero porque ya en el segundo gobernante del imperio mogol se va a producir la llegada de los occidentales. Y los primeros occidentales que van a llegar son los portugueses. O sea, los portugueses estaban haciendo toda una exploración por el África, en el fondo para encontrar el camino a la India, y en 1482 habían llegado al Cabo de la Buena Esperanza, y por lo tanto la Buena Esperanza, de hecho le pusieron el Cabo de las Tormentas, pero cuando volvieron a Portugal, Portugal dijo no, este es el Cabo de la Buena Esperanza porque ahora damos la vuelta y estamos en la India. Pero en esa historia no se esperaban que en 1492 Colón dijese que había llegado a la India. Ya, lo que pasa es que Colón nunca supo que no llegó a la India, claro. Ya, y entre tanto fue todo un problema porque Vasco de Gama va a llegar, en el fondo, podríamos decir, desayunado en 1498 a la India. Pero claramente, bueno, en la parte de América se van a dar cuenta que no es la India, que es un nuevo continente, es Américo Vespucio el que se da cuenta de eso, y por lo tanto, para corregir ese error, se le va a denominar las Indias Occidentales, y por lo tanto la India Oriental y las Indias Occidentales. Y entonces, ese es el primer momento. Pero aquí hay que comprender que junto con eso, y un poco en el marco de la reforma, Inglaterra va a entrar en un conflicto con España. Y en esa guerra, que va a ser una guerra militar, va a ser también una guerra comercial. Y en el marco de esa guerra comercial, y la reina Isabel I va a crear las compañías comerciales, se va a abrir el comercio porque Felipe II le cierra el puerto de Amberes, ella va a abrir nuevos puertos, va a crear estas compañías, la compañía del Levante, la compañía del Mar Blanco, la compañía de las Indias Occidentales, que les daban patente de corso para romper el monopolio español en América, y la compañía de las Indias Orientales. ¿Ya? Y por lo tanto, en esa compañía de las Indias Orientales, el primero en llegar va a ser alguien que también estuvo en América y que son estos famosos corsarios, que es Hawkins. ¿Ya? Hawkins también estuvo en América y Hawkins va a llegar, hablaba varios idiomas. Dominaba al turco, claro, entonces le logra hablar al turco, efectivamente, y va a negociar con los mogoles, pero no va a conseguir lo que se llama un firmán.
ya que es en el fondo un contrato. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto va a ser después, ya en la época de los Estuardos, de Jacobo I, el que era el rey de Escocia, que se convierte en rey de Inglaterra, cuando la delegación, enviada en 1615, va a conseguir el firmar. Pero mientras tanto el Imperio Mogol todavía brilla, porque recién han llegado, podríamos decir, porque junto con los ingleses van a llegar también los holandeses, que era la Compañía de las Indias Orientales Neerlandesa, que se llama la VOC. Habían llegado los daneses, ¿ya? Y posteriormente también van a llegar los franceses. Por lo tanto, los europeos tenían estos permisos comerciales en el marco de este Imperio Mogol, que todavía tiene mucho que entregar, porque va a ser espléndido. Claro, pues va a ser extraordinario la mezcla, en el fondo podríamos decir, de todas esas tradiciones culturales, y probablemente lo que más tenemos nosotros en la mente es el Taj Mahal, pues va a ser como el cuarto o quinto, ¿ya?, de estos sultanes, el que va a construir, ¿ya?, esa belleza para, el fondo, después de que su mujer, al dar a luz a su hijo número 14, tremendo, muere. O sea, bueno, después de 14 hijos. Y entonces él construye este Taj Mahal en honor a ella. Y que claro, queda como, podríamos decir, una de las mayores joyas que existen en la India. Pero la vida de ese sultán va a ser tremenda, porque después sus hijos se van a pelear. Se van a pelear, claro, y van a terminar en el fondo. No, y el hijo mayor va a terminar matando, claro, va a asesinar a los hermanos, el hijo mayor, y después a él mismo lo va a recluir por el resto de su vida y va a quedar mirando el Taj Mahal, en el fondo, por la ventana de casi que de su prisión. Tremendo. Sí, tremendo, pero tiene esos capítulos. Pero claro, vamos a tener, en la medida en que va a ir aumentando la presencia de las potencias extranjeras, en el fondo, la India va a ir perdiendo, podríamos decir, poco a poco, lo que va a ser su independencia. Vamos a tener algunos que van a instalar todos sus enclaves en las costas, pero los británicos son los que, en el fondo, tienen como la idea de ir avanzando territorialmente. Y van a tomar, bueno, un gran tema va a ser el tema de la introducción del té. Sí, pero previo y un poco, los británicos van a tener un capítulo muy importante, pero una de las cosas importantes que hay que plantear de la llegada, por ejemplo, de los portugueses son los primeros en llegar y van a quedarse con enclaves comerciales permanentes como Goa, y Goa va a seguir siendo portuguesa por muchísimo tiempo. Pero más allá de eso van a traer el cristianismo. Va a llegar San Francisco Javier, que es el mismo que fue a China y que fue posteriormente a Japón, pero que muere en la India y que de hecho se venera en la India y está ahí. Sí, o sea, una cosa impresionante. Aparte de bueno, entra el cristianismo también. Claro, exactamente, entra el cristianismo. Pero además los portugueses van a traer el ají, y uno no podría imaginarse la comida hindú sin ají. O sea, tenían otras especies, pero no tenían ají, tampoco tenían tomate. ¿Ya? Y eso viene del nuevo mundo. Tomate y la castaña de cajú. Exactamente. Y con eso se prepara uno de los platos importantes, pues, Barbarita, tú que eres tan cocinera. Exactamente, como el curry, el tradicional curry del más picante, que se puede hacer con pollo, se puede hacer con camarones, con algún tipo de proteína, salvo, vacuno no, porque la vaca es considerada un animal sagrado, venerado en la India, así que no la comen. Pero ese tradicional plato típico del curry de pollo, que es bien picante, eso es como una variación de un plato que tenían los portugueses. Y eso es lo que se come con arroz basmati, con naan, que es ese pan delgadito que se hace con yogur. O sea, yo creo que es tremendamente importante, por eso tenía que mencionar. Tremendamente importante, lo había olvidado. Sí, y a mí que me gusta tanto cocinar y me gusta mucho la comida, el pollo tikka masala, el tandoori. Me encanta la comida hindú. Pero vamos a ir a comerciales y volvemos. En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la India, hablando de las potencias europeas, los portugueses, los holandeses, que van a tener enclaves comerciales permanentes, pero que después de enfrentarse con los británicos van a ser súper prácticos, porque ellos tenían una compañía que llegó a ser la compañía más grande del mundo, que tenían ejércitos propios, que acunaban moneda y que básicamente enriquecieron a Ámsterdam en la época dorada. Pero efectivamente cuando viene el siglo XVIII viene el declive, y cuando viene el declive, bueno, los neerlandeses van a ser tremendamente prácticos y le dejan a los ingleses todas sus claves. Y posteriormente tenemos, bueno, los daneses es distinto, porque los daneses se van a preocupar, van a tener enclaves menores, y se van a preocupar de temas culturales, van a traer misioneros protestantes, van a poner la primera imprenta y van a fundar la primera universidad. Sí. Entonces, básicamente es dejan un tema diferente, un legado importante. Por otro lado, los franceses, que también van a llegar en esta época, tienen la importancia de que van a traer naturalistas que van a ser muy emblemáticos, que nos van a permitir conocer mucho más la India. O sea, va a haber un trabajo científico, pero que van a enfrentarse ya en el siglo XVIII con los ingleses, las guerras caráticas, y posteriormente, bueno, van a perder. Y esto va a implicar que ya Inglaterra ha sacado del mapa a los holandeses, ha sacado a los franceses, y luego se va a enfrentar incluso en guerras contra el mismo Imperio mogol. En las primeras no le va a ir bien, y va a tener que pedir perdón de rodillas. Sí, postrarse ante el sultán, claro, y pagar grandes sumas de... Pero posteriormente va a tener otro enfrentamiento donde le va a ir bien, y por lo tanto no solo va a lograr los firmat, sino que va a lograr, digamos, hacerse del territorio, es decir, de poder cobrar los impuestos. ¿Ya? Y eso va a ser un cambio radical, porque el poder cobrar los impuestos a los ciudadanos de la India le va a permitir tener, digamos, plata, no tener que traer la plata desde la para metrópoli, poder comerciar con China, con China. ¿ya? Y por lo tanto van a empezar a plantar opio en la India para el opio lo van a obligar a los chinos a comerciar con el opio. Vienen las guerras del opio. Exacto. Y entonces al final todo el negocio termina siendo súper beneficioso para los ingleses, porque de hecho van a ser casi que unos espías los que van a ir a China, van a entrar de manera secreta, van a entender cómo era el tema del té, y van a traer el té a la India. Van a comenzar los cultivos de té en la India, pero el té de la India va a ser un té que era más oscuro, más fuerte. Sí, y entonces de ahí va a partir la costumbre de, por una parte, ponerle azúcar que venía en el fondo de los esclavos del Caribe, y claro, por otro lado de echarle el chorrito de leche, y entonces ahí viene la costumbre, podríamos la costumbre decir, del 5 o'clock tea time. Exactamente, pero el té va a ser algo muy importante, porque en particular hay que comprender que es el Estado británico el que durante el siglo XVIII va a fomentar el consumo del té. Va a haber una política pública que quiere que la gente tome té, y quieren que tomen té para que no tomen alcohol. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto que comienza con esta intención termina siendo parte de la identidad y de la idiosincrasia británica. Tú no te puedes imaginar un británico sin té, y no solo sin té, sino que como tomaban el té distinto que en China, que se toma menos caliente y en unos cuencos, bueno, ellos van a inventar, y de hecho ellos hablan de la loza que van a crear, que es una loza distinta a la china, pero ellos hablan de China. Claro. La loza le dicen China, ¿ya? Y por lo tanto pensemos en figuras como Wedgwood, que va a inventar la loza, y más encima va a masificar, porque él le va a vender loza a la reina Charlotte, por una parte, le va a hacer la loza a Catalina la Grande, y va a ser el primer hombre que hace marketing, que invierte en marketing, y le va a ir increíble y se va a hacer millonario. De hecho, su hija se casa con Charles Darwin. Ya no es menor el señor Wedgwood. Era el suegro. Sí, era el suegro de Darwin. Claro. ¿Ya? Tiene que haber habido linda loza en la casa de Darwin. Supongo, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, en fin, pero no solamente el té, sino que también las telas, la seda. El siglo XVIII es la época en que surge la moda, que comienza la incipiente revolución industrial, que comienzan los grandes cambios, ¿ya? Y por lo tanto la India se va a convertir en algo fundamental, y efectivamente aquí es bien importante comprender que quien gobernaba la India era la compañía, que es una compañía privada de las Indias Orientales. Exactamente. Y por lo tanto la compañía va a tener un sistema
que es en el fondo la visión de Lord Dalhousie, que en esta ley de lapso que se llama, que básicamente lo que buscaba era que cuando cualquier señor, moría, digamos, familia, dueño de tierra, claro, no tenía un hijo varón a quien heredar, se el lo apropiaban. territorio pasaba Claro. a la compañía. Y Claro, así se y fueron... entonces, sí, pues y el gran problema va a ser, el tema que tú decías, el monocultivo, que eso después va a generar Sí. daño y hambrunas en el sí. territorio de la India. Y lo otro es que, claro, en la medida que avanza la revolución industrial, en el fondo es como que la India se va a transformar para esta compañía como en la proveedora de las materias primas, porque Por de supuesto. hecho va a resultar ser mucho más barato producir, por ejemplo, las telas, traer las materias primas de la India y producirlas, en el fondo, ya industrialmente. Exactamente. Entonces, la India se transforma como en ese proveedor para esta compañía. Pero el problema es que, claro, las cosas se le van a complicar a la compañía, producto de que van a tener un ejército propio. Van a tener un ejército propio, van a contratar también a locales, que son los cipayos, y en el 1857, pero aquí hay que comprender, se va a producir un motín que parte, pero en realidad el gatillante es que habían cambiado los cartuchos de unas municiones, y esos cartuchos comienza a pasar la idea de que estaban engrasados. Claro, que se abrían con la boca. Claro, y que estaban engrasados con vaca o con cerdo, porque aquí habían poblaciones también musulmanas, claro. Y esto va a gatillar un descontento que venía sumándose, Claro, en particular porque les pagaban menos, pero también porque los británicos habían tomado ciertas acciones. Los británicos en general fueron un imperio extractivo y por lo tanto comercial, pero sí van a tomar ciertas cosas respecto a ciertas costumbres de la India, los matrimonios infantiles, terrible, claro. El que las viudas se tengan que quemar en la pira con el muerto, en fin, todas esas cosas no las querían, y por lo tanto esto va a ser visto como una imposición del cristianismo y va a estallar una rebelión tremenda donde efectivamente Mangal Pandey es el que lidera y se convierte, porque es el primero en morir, y por eso se convierte como en el símbolo. Pero va a haber matanzas en el norte donde a blanco que encontraron lo mataron, mujeres, niños, todo, fue un desastre. Mucha gente huyó, fue un tema no menor, un tema muy político, que después luego va a venir, podríamos decir, la represión de parte de los británicos, que tampoco se van a portar bien. O sea, aquí hubo masacre de ambos lados. Claro, y de hecho se pinta un cuadro que está en la Tate Britain, que es muy importante, porque las caricaturas en general hablan de la reina Victoria protegiendo a la gente, pero este cuadro se llama Retribution. ¿Y qué tiene Retribution? Tiene una mujer de pelo, digamos, rubio, grande, gruesa, ya... pero mujer, Britania, representa a Britania. Y Britania está con una espada matando a un tigre de Bengala. Y debajo del tigre hay una mujer con unas guaguas, un niño, blancos, bien blancos. Y básicamente Retribution es te puse en tu lugar. Pero eso va a implicar que se termina el gobierno la corona británica va a decidir disolver la corona. Que se establece lo que se llama el gobierno del Raj británico. Y el Raj va a tener un virrey. Y posteriormente vamos a ver que en la medida que Alemania se unifica y que potencialmente la hija de la reina Victoria, que está casada con el heredero al trono, va a ser emperatriz, bueno, Benjamin Disraeli, que era el primer ministro de la reina Victoria, va a decidir que no puede nuestra ser que reina sea Regina Regina y la otra sea Imperatrix. No, entonces debe decir Regina es Imperatrix de la India, la van a nombrar emperatriz de la India. Y es el momento que la reina Victoria, que ya estaba bastante más mayor, no va a ir nunca a la India, de hecho, porque los viajes no eran menores, y lo que va a hacer es contratar, podríamos decir, sirvientes de la India para aprender un poco de... Y ahí está, en ese marco, la figura de Munchi, donde hay una película, pero que hacen suposiciones como de un amor carnal, mentira, no, es un amor de que ella podía ser ella con él, y que ella le tenía una simpatía porque ella de hecho le va a dar prebendas a él, a su familia, él era un hombre casado, no va a haber un amor carnal. Eso sáquenselo a la cabeza. Es cierto. Bueno, pero los británicos en ese periodo vivieron bien, los White Mughals, vivían británicamente además, o sea, trajeron como todas sus costumbres a vivir en la India, pero la verdad es que en la medida que entramos al siglo XX la cosa se va a ir complicando porque, claro, poco a poco van a comenzar a surgir también los grupos nacionalistas, se va a conformar la primera organización, en el fondo, que empieza a pensar en que, no sé, que la India podía tener su propia, o guiar su propia historia. Sí, y ahí aparece ya la figura de Gandhi,
que tomando cosas de la tradición, de la no violencia, en fin, una serie de cosas Claro, más que, Javida, que va a incrementarse todo esto con la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial se va a llamar una conscripción del imperio, y Claro, por lo obvio. tanto los indios van a tener que pelear, Sí. ¿ya? Y en medio de la guerra se van a producir ciertas ideas de, en el fondo, que no puede participar la India, y eso se va a incrementar enormemente y además entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, la promesa no cumplida después de la guerra de que les iban a dar la home rule, o sea, su posibilidad como de autogobierno, que no va a ser así. Y claro, después en la segunda se dice que el virrey ni siquiera simplemente entra en la guerra sin consultar a nada, después de que efectivamente De que había un parlamento. Claro, los El año británicos 35. los británicos habían tenido que ceder y le habían permitido tener su propio parlamento. Entonces, pero claro, cuando viene la Segunda Guerra, el virrey ni siquiera pregunta. Que era entra Lord en la Mountbatten. guerra. Claro. Así que, claro, la cosa se va a ir complicando. En un primer momento Gandhi, de hecho, va a llamar como al levantamiento, pero después de que se produce una masacre, se incendia una estación de policía donde muere mucha gente, es cuando Gandhi decide tomar el camino, en el fondo, de la no violencia, y hace además esa caminata de la 400 kilómetros para lograr tener sal, ¿cierto? Y el problema va a ser que, bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y ahí la cosa se complica porque, claro, Winston Churchill gana la guerra después de que se había producido también hambruna, No, sí, y las horrorosa, hambrunas estuvieron peste. permanentes, porque las hambrunas parten durante el siglo XIX y hay así como cada ciertos Claro. años, y por lo tanto también tiene que ver, y efectivamente va a haber una hambruna durante la guerra, Claro. cuando Que Winston se Churchill culpa era como primer que ministro. Winston Churchill no hizo mucho en el fondo. Estaba bastante preocupado de bastantes o cosas. sea, tenía varias cosas en la cabeza, exactamente. sí. Exactamente. Sí. Pero claro, y bueno, va a perder las elecciones, o sea, gana la guerra pero pierde Sí. las elecciones, y ahí llegan los laboristas y finalmente son los laboristas los que en el año 47 le dan la independencia a la India. Exactamente, y Nehru se va a convertir en el primer gobernante que va a tomar un camino socialista de planificación central y planes quinquenales, o sea, una cosa tremenda. que Y la es India pésimo. no va a repuntar, y la India va a estar en esta situación, no solo no va a repuntar, pero tiene este conformismo que le permite flotar. Pero más allá de eso, posterior a Nehru, porque ahí, bueno, obviamente hay la entrega del poder, toda la Mountbatten, cosa de Edwina Mountbatten, Mountbatten. de Lady Mountbatten que habría tenido... Se habría hecho ojitos con Nehru. Es al menos. Nehru tenía su algo, encuentro yo. No es mi gusto, pero Bueno. en fin. Pero bueno. Pero a ella le tiene que llamar. Por eso, a ella le habrá gustado. Ya, y efectivamente, la India va a mantenerse así, luego va a venir la hija de Nehru, que se llama la Indira Gandhi. Aquí le va a tocar periodos de guerra con Pakistán, porque Claro. evidentemente la India y Pakistán van a quedar separados. Después se separa, surgen dos países, entonces Surgen dos se va a países. producir algo tremendo también, porque la población musulmana se tiene que ir hacia Pakistán para evitar que hubieran conflictos en el fondo religioso, y eso, o sea, la No, cantidad de gente que va 14 millones, una cosa una tremenda. brutalidad. Y obviamente que ella, en el marco de todos estos conflictos, va a terminar gobernando prácticamente como un gobierno autoritario, y posteriormente va a ser asesinada por sus propios guardias. Su hijo también va a ser asesinado. Y recién, en la década del 90, el año 91, el gobernante, digamos que primero fue ministro de Finanzas, que es Narendra apellido Modi. Singh, ya Singh primero, efectivamente hace unas reformas que posteriormente va a ser gobernante, y esto le cambia el curso a la India. Exactamente. Y hoy día tenemos a Modi, Narendra Modi. ¿ya? Y que efectivamente ha continuado por esta senda, pero además se ha convertido en una bisagra en el marco de la nueva Política Realpolitik, internacional. y es clave. Es clave en los conflictos. El hombre sabe muy bien el poder que tiene, Sí. y entonces ha logrado establecer muy buenas relaciones. Con todo, Exactamente. con con todo. todo. Y efectivamente este año, el 2026, la India es el país que más va a crecer con esa población. Y si mantiene esas tasas de crecimiento, la India es el futuro. La India Además, futuro. con la tecnología, hub tecnológico, las matemáticas, ellos fueron siempre importantes po. en matemáticas, los mejores A ellos son los ingenieros que del mundo. establecieron el cero, los que Por eso, desarrollaron una el cosa concepto del con pi y todo eso. Impactante. Así que la India, Sí. espero que les La haya gustado este esperanza, viaje. la esperanza del mundo parece que está en la India, y en la medida Por lo menos en ahí que no puede entrar el marxismo. la Sí. idea que mientras no entra el marxismo vamos bien. No, es que no puede entrar. No, No, no por puede eso. entrar por su mentalidad. Así que bueno, les agradecemos de habernos acompañado en este programa, y los vemos la próxima semana, pues, Barbarita. Sí, pues nos vemos el próximo sábado. Que tengan todos un excelente fin de semana y una gran próxima semana. Nos vemos.
Estén bien. En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Cisternas.